La hija de mi vecina me soltó. El casero sigue viniendo cuando mis papás están en el trabajo para revisar cosas que ni siquiera están descompuestas. Lily Chen llegó a tocar a mi puerta un miércoles a las 3:45 de la tarde, todavía con la mochila de la prepa y esa cara que tienen los adolescentes. Mitad tímida, mitad decidida. Ese día yo estaba trabajando en casa, revisando unos planos para una remodelación comercial, cuando escuché los golpecitos en la puerta. La encontré en el pasillo jugando nerviosa con la funda de su celular. Lily, la chava de 15 años del 3B, rara vez me dirigía la palabra, fuera de un saludo rápido en el elevador. Así que verla ahí, tan seria, me dejó claro que algo no andaba bien. Señor Dalton, ¿puedo preguntarle algo? Es sobre el señor Brennan, nuestro casero. Hablaba bajito, pero se notaba que no iba a echarse para atrás. Me hice a un lado para dejarla pasar, pero dejé la puerta abierta porque entiendo lo incómodo que es para una chavita entrar sola al depa de un vecino. Claro, dime, ¿qué pasa? Ella se quedó pegada a la entrada, abrazando su mochila. El casero sigue viniendo cuando mis papás están en el trabajo para revisar cosas que no están descompuestas. Ayer vino a ver la llave del baño, pero funciona bien. La semana pasada checó los detectores de humo, aunque acababan de inspeccionar todo el edificio. 2 semanas antes que según él tenía que ver las rejillas de la calefacción antes del invierno. Mis papás salen hasta las 6 y él siempre se aparece entre 3:30 y 5. Sabe mi horario, sabe cuándo estoy sola. Sentí el estómago apretado. Ese presentimiento que te avisa que el peligro anda cerca, incluso antes de que lo pienses bien. Llevo 6 años aquí, suficiente para saber cómo se mueve Stephen Brennan. Es meticuloso hasta el exceso, pero siempre avisa antes, y normalmente viene cuando están los inquilinos o hay permiso. Pero esto, que entrara tantas veces al depa cuando solo estaba Lily, me prendió todas las alertas. Esas alertas que no te enseñan en la escuela, pero te salen después de leer tanto sobre conductas raras. Yo soy arquitecto y he trabajado en escuelas y lugares donde la seguridad es clave. ¿Cuántas veces ha pasado esto?, le pregunté, esforzándome por sonar tranquilo. Ella sacó su teléfono y abrió una nota. Empecé a apuntar después de la tercera vez porque se me hizo raro. Han sido 12 visitas en los últimos 2 meses, siempre entre 3:30 y 5:15, siempre cuando mis papás no están. Siempre tiene una excusa, que si la presión del agua, que si las ventanas, los enchufes, el termostato, pero nunca arregla nada. Nada está mal, nunca repara nada. 12 veces en 8 semanas. Eso no es mantener el edificio, eso es estar al pendiente de cuándo está sola, ver hasta dónde puede llegar, normalizar su presencia en el depa sin razón. Un manual de grooming disfrazado de mantenimiento. ¿Solo revisa lo que dice y se va?, pregunté. Lily negó y se abrazó más fuerte la mochila. Se pone a platicar, me pregunta de la escuela, de mis amigos, de en qué quiero estudiar. Sabe que me interesa arte. La semana pasada dijo que conoce a un fotógrafo que me podría ayudar con mi portafolio. Me dijo que unas fotos profesionales ayudarían con la uni, que si me gustaría hacerme una sesión en su estudio, que ni sabía que tenía. Se me puso la piel chinita. Es el mismo patrón que he escuchado en cursos de seguridad. Demasiado interés, promesas de cosas especiales, invitaciones a lugares donde no hay adultos de confianza. Esto ya no era un casero buena onda, era alguien con otras intenciones. ¿Le contaste a tus papás? Ella bajó la mirada. Una vez lo mencioné y mi mamá dijo que el señor Brennan simplemente es muy cuidadoso con el mantenimiento. Mi papá dijo que deberíamos agradecer que sí le importa el edificio. Para ellos es normal que entre. Se supone que así debe ser. Cuando les dije que me sentía incómoda, mi papá dijo que estaba exagerando y que mejor agradeciera que alguien cuida la propiedad. Quise explicarles que nada está mal, pero mi mamá dijo que el mantenimiento preventivo es inteligente. Confían en él totalmente. Eso es lo más peligroso. El depredador tiene autoridad y su acceso parece normal. Los papás creen que es responsable, nunca lo ven sospechoso. Un casero revisando su propiedad no le parece raro a nadie que no sabe leer las señales. Así que Lily está sola. Su instinto le dice que algo no cuadra, pero los adultos no la escuchan. Creen que es cosa de adolescentes. He visto ya estos casos. Los abusadores buscan puestos que les dan acceso legal a niños y usan esa autoridad para silenciarlos cuando tratan de decir algo. Lily, qué bueno que viniste a decírmelo. Tienes razón en sentirte así. Esto no es lo normal de un casero. ¿Has estado sola con él fuera de tu depa? Tenía que saber si Brennan ya había intentado otra cosa. Ella dijo que no con la cabeza. Rápido. No, pero siempre lo sugiere. Me dice que el estudio está perfecto para el portafolio, que va a haber una inauguración de galería el próximo mes y que debería ir con él, que me serviría mucho, que si quiero ver el penthouse que está remodelando, que ahí puedo sacar ideas para mi futuro depa. Siempre le invento un pretexto, pero insiste. Sentí coraje. Brennan está buscando cómo llevársela a otro lado, lejos de donde alguien podría notar algo. Lo de las fotos me preocupó mucho. He leído lo suficiente como para saber lo peligrosas que pueden volverse esas situaciones, donde normalizan cambios de ropa y poses como si nada antes de que pase algo peor. Necesito que me ayudes con algo. Si Brennan vuelve a tu depa, mándame mensaje enseguida.
No le digas a nadie, solo házmelo saber. Me pasas tu número. Me lo dictó, lo guardé y luego le mandé un mensaje para que también tuviera el mío. Cuando él esté ahí, intenta dejar tu teléfono grabando audio si puedes hacerlo sin que se dé cuenta. Ponlo en tu bolsa o déjalo sobre la mesa con la grabadora de voz encendida. Lo que necesitamos es tener pruebas de lo que dice durante esas visitas. ¿Puedes hacer eso? Lily asintió, aliviada de que por fin alguien la tomara en serio y no la ignorara como los demás. ¿Le digo a mis papás que tú y yo hablamos? Me lo pensé con calma. Si sus papás no le daban importancia al tema, decírselo solo provocaría que fueran a reclamarle directamente a Brennan, y eso lo pondría sobre aviso, arruinando la oportunidad de documentar todo y de sorprenderlo. Todavía no. Primero hay que juntar pruebas fuertes para mostrarles. A veces los papás necesitan ver evidencia clara antes de aceptar que alguien en quien confían puede ser un peligro. Por ahora, solo es tu palabra contra la de un casero que tiene buena fama y nunca ha hecho nada ilegal a simple vista. Necesitamos dejar por escrito un patrón, bien documentado, para que nadie pueda decir que no lo vio. Aunque Lily seguía dudosa, volvió a asentir. Está bien, gracias por creerme, señor Dalton. Todos los demás me hacen sentir como si estuviera loca por estar incómoda. No, no estás loca. Eres inteligente y tu instinto te está cuidando. Hazle caso. Siempre confía en esa sensación cuando algo no te cuadre. Cuando Lily se fue, me quedé un rato viendo los planos arquitectónicos sobre el escritorio, pero mi mente seguía dándole vueltas a todo lo que sabía de Stephen Brennan. El tipo tenía 48 años. Era dueño de 3 edificios en la colonia, siempre vestía ropa de marca y daba la impresión de ser exitoso y confiable. Era encantador a propósito, recordaba el nombre de todos y preguntaba por sus vidas con un interés que parecía real. Se había divorciado 2 veces, no tenía hijos y una vez mencionó que sus exesposas le llevaban muchos años. En su momento pensé que era cosa de la edad, pero ahora parecía que era un patrón. Prendí la laptop y me puse a investigar las leyes de arrendadores e inquilinos sobre entradas sin permiso. Aunque Brennan fuera el dueño, no podía entrar a los departamentos así como así. Tenía que avisar con tiempo, salvo que fuera una emergencia. Revisar los detectores de humo o algún problema de mantenimiento requería un aviso por escrito con mínimo 24 horas de anticipación. Así lo decía la ley en nuestro estado. Busqué mi propio contrato de arrendamiento y encontré la parte donde hablaba del acceso del casero. Cualquier entrada que no fuera emergencia tenía que avisarse por escrito al menos un día antes. ¿Le cumplía eso a la familia de Lily o solo llegaba y usaba su autoridad para entrar cuando quería? Le marqué a Lily. Contestó rapidísimo. Señor Dalton, se notaba nerviosa. Una pregunta rápida. Cuando Brennan va a tu departamento, ¿le avisa por escrito a tus papás antes? ¿Un correo? ¿Una carta? ¿Algo donde diga qué día va a entrar? Se quedó callada un momento. Creo que no. Solo llega, toca la puerta y cuando le abro dice que va a checar algo. Yo lo dejo pasar porque pensé que como es el casero podía entrar cuando quisiera. Perfecto. Ahí ya había una violación. Entrada sin permiso, documentada 12 veces en 2 meses. Lily, de ahora en adelante no lo dejes entrar. Dile que tus papás te dijeron que no puedes dejar pasar a nadie cuando ellos no están, ni siquiera al casero. Si insiste, dile que tiene que venir cuando estén tus papás o que dé un aviso por escrito con al menos 24 horas de anticipación. Así lo marca la ley y tienes derecho a negarle la entrada. Escuché cómo se le cortaba la voz. ¿Y si se enoja? ¿Y si nos corre o sube la renta? El miedo en su voz me apretó el pecho. Le daba miedo enojar al depredador, miedo a las consecuencias de poner un límite. Justo en eso confían los tipos así, en que las víctimas tengan tanto miedo que no se atrevan a decir nada. No puede correrlos por hacer valer la ley. El contrato los protege y si intenta tomar represalias, eso también es ilegal y lo vamos a documentar. Aquí tienes más poder del que crees, solo hay que saber usarlo. Cuando colgamos, pasé las siguientes 3 horas investigando a Stephen Brennan. Los registros de propiedad mostraban que era dueño de edificios en la zona desde hace 15 años. Encontré sus perfiles en redes sociales, puras fotos bien cuidadas de departamentos remodelados, fachadas bonitas y publicaciones donde presume ser un casero responsable y miembro activo de la comunidad. Nada raro a simple vista, pero me llamó la atención un detalle en los comentarios. En una publicación de hace 8 meses sobre una remodelación, alguien le puso, «Aléjate de mi hija». El comentario ya había sido borrado, pero lo encontré en la caché del navegador al buscar más a fondo. Le tomé foto de pantalla. Busqué el perfil del que lo escribió, Denis Kowalski, un señor con una hija adolescente, exinquilino de otro edificio de Brennan. Le mandé mensaje privado presentándome y preguntando si podía platicar sobre su experiencia. Mientras esperaba respuesta, también le mandé mensaje a mi amiga Angela Foster, abogada especializada en temas de vivienda. Le conté todo sin mencionar a Lily ni a su familia. Angela me llamó en menos de 10 minutos. Owen, eso que describes es acoso disfrazado de mantenimiento de casero. Solo con las entradas sin permiso, ya hay motivos para levantar una queja por acoso. Si está buscando específicamente a una menor, esto puede ser delito. ¿Los papás ya se quejaron?
Le expliqué que los papás no se daban cuenta del patrón porque confiaban en Brennan y no le hacían caso a su hija. Angela soltó una grosería bajito. Ese es el problema. Sin apoyo de los papás, es difícil hacer algo legal por una menor. Pero documenta todo, cada visita, cada plática, cada intento de aislarla. Si esto sigue, vas a necesitar pruebas claras de cómo fue subiendo el acoso. Se quedó unos segundos callada. Owen, ten mucho cuidado. Si Brennan se da cuenta de que alguien lo está vigilando, puede ponerse peor o simplemente buscar otra víctima. De cualquier forma, esta niña necesita ayuda ya. Le prometí tenerla al tanto y le pregunté qué camino legal podíamos tomar. Angela explicó que podríamos pedir una orden de restricción si juntábamos suficientes pruebas, pero para eso ocupábamos que los papás colaboraran. También podíamos denunciar las entradas no autorizadas ante la autoridad de vivienda, lo que abriría una investigación. Lo más fuerte sería denunciarlo ante la policía por sospecha de abuso infantil, pero para eso hacía falta tener pruebas más sólidas. Denise Kowalski me respondió 2 horas después, pero en vez de escribir, me marcó directo. Su voz sonaba tensa, como si estuviera a punto de explotar de enojo. ¿Estás preguntando por Stephen Brennan? ¿Ahora qué hizo? Le conté lo que había pasado con la hija de mis vecinos, las visitas que hacía, las conversaciones raras que había tenido con ella. Denise soltó un suspiro largo. Eso es lo mismo que le hizo a mi hija Caitlin. Ella tenía 14 años cuando nos mudamos a su edificio en Palmer Avenue. En menos de un mes, Brennan ya se las arreglaba para meterse a nuestro departamento, aprovechando que mi esposa y yo estábamos en el trabajo. Siempre buscaba el momento en que Caitlin estaba sola después de la escuela, que si revisaba la plomería, que si los enchufes, que si el detector de humo. Caitlin decía que era exagerado, pero nosotros pensamos que solo era un casero muy metiche. Pero un día, Caitlin llegó de la escuela y se topó a Brennan ya dentro del departamento. Dijo que según él, había usado la llave maestra para arreglar una tubería que, según esto, tenía una fuga, pero no había tal fuga. Lo encontró en su cuarto, junto a su tocador. Él le dijo que estaba checando las cerraduras de las ventanas. Sentí el estómago revuelto. Brennan ya estaba dentro antes de que Caitlin llegara, y eso ya era un paso enorme. Nada que ver con tocar la puerta y esperar a que le abrieran. ¿Y qué pasó después?, le pregunté. Caitlin se asustó tanto que me marcó al trabajo. Me salí de volada y cuando llegué, Brennan seguía ahí, como si nada. Me enseñó una cerradura de ventana, diciendo que estaba floja. Traía todo un cuento armado. Pero el cuarto de Caitlin estaba todo movido, los cajones medio abiertos, la ropa fuera de lugar. No tenía pruebas, pero lo sabía. Un papá lo sabe. La voz de Denise se quebró tantito. Lo enfrenté con cuidado. No quería que se enojara y nos corriera del depa. Él negó todo. Según él, solo hacía su trabajo. Hasta me hizo sentir paranoico por sospechar algo malo. Esa misma noche puse una cámara en el cuarto de Caitlin sin avisarle a Brennan. 2 días después, volvió a entrar cuando estábamos trabajando y se fue directo al cuarto de Caitlin. La cámara lo grabó revisando su cajón de ropa interior. Me sentí fatal. La invasión fue mucho peor de lo que me imaginaba. ¿Fuiste a la policía? Denise se rió con amargura. Lo intenté. Llevé el video a la estación, pero me dijeron que estaba grave, aunque legalmente él tenía acceso al depa por ser el dueño y que mientras no hubiera una agresión, era asunto civil, no penal. Me sugirieron pedir una orden de restricción y mudarnos. Así que eso hicimos. Rompimos el contrato, encontramos otro lugar, pedimos la orden de restricción, pero Brennan la peleó y al final la cancelaron porque su abogado argumentó que tenía motivos legítimos para entrar. Mi hija quedó completamente desprotegida por el sistema. De verdad siento mucho lo que pasaron. ¿Le avisaste a otros vecinos que rentaban con Brennan?, pregunté. La voz de Dennis se endureció. Lo intenté. Publiqué lo que pasó en internet, pero Brennan me amenazó con demandarme por difamación. Su abogado me mandó una carta de cese y desista. Sin una condena penal, no podía señalarlo públicamente como depredador sin arriesgarme a una demanda. Protegí a mi familia de más problemas, así que mejor paré. Me sigo arrepintiendo todos los días. ¿A cuántas niñas más les pudo haber hecho lo mismo por mi silencio? Le juré a Denise que iba a documentar todo lo que pasara con Lily y que lo mantendría al tanto. Me pasó sus datos y me exigió que cuidara a esta niña mejor de lo que el sistema protegió a su hija. Después de colgar, me quedé sentado en el depa oscuro, sintiendo el peso de todo lo que acababa de escuchar. Brennan ya tenía antecedentes. Era un patrón. Buscaba adolescentes en sus edificios, se aprovechaba de su acceso como casero para normalizar su presencia y, poco a poco, se metía a los departamentos cuando las niñas estaban solas, hasta violar completamente su privacidad. Y salía bien librado porque el sistema le da muchísimo poder a los caseros sobre los inquilinos, sobre todo cuando uno teme que te corran o te suban la renta si te quejas. Mi celular vibró con un mensaje de Lily a las 5:30. Ya se fue. Estuvo aquí 25 minutos. Dijo que venía a revisar el triturador de basura. Todo funciona bien. Grabé el audio. Sentí que el corazón me latía rapidísimo. Mándame la grabación y apunta todo lo que recuerdes de lo que hablaron, mientras lo tengas fresco. 3 minutos después me llegó el archivo. Me puse los audífonos y empecé a escuchar. La voz de Brennan sonaba suave, amable,
Le preguntaba a Lily por su día en la escuela. Le comentaba de un proyecto de arte que aparentemente ya le había mencionado antes. Se sabía todos los detalles de su vida, lo cual me puso los pelos de punta. Luego su tono cambió. ¿Sabes? He estado pensando en ese portafolio de fotografía que platicamos. Un amigo mío, Derek, se dedica a eso. Toma fotos para catálogos y anuncios. Siempre busca caras nuevas. Tienes algo muy fotogénico, Lily. Rasgos elegantes. Podrías probar y ver si te gusta el modelaje. Pagan bien. Y dijiste que querías dinero para tus materiales de arte. La voz de Lily sonó insegura. No sé. Tendría que preguntarles a mis papás. Brennan contestó como si todo ya hubiera estado planeado. Claro, claro. Aunque a veces los papás no entienden las oportunidades que hay en lo creativo. Se preocupan de más. Tienes 15 años. Prácticamente eres una adulta, ya lo suficientemente madura para tomar tus propias decisiones, pero si quieres, coméntales para que te sientas más tranquila. Era manipulación de manual, diciéndole que era madura para decidir sola, pero aparentando que quería que lo hablara con sus papás, haciéndola sentir mayor y especial, pero a la vez alejándola de sus papás al insinuar que ellos no iban a entender. Seguía escuchando la grabación. Brennan pasó un buen rato hablando de galerías de arte que había visitado, mencionando artistas que, según entendí, Lily admiraba, demostrando que traía bien estudiados sus intereses de pláticas pasadas. Volvió a sacar el tema de la remodelación del penthouse, diciendo que tenía una luz natural increíble, perfecta para fotos. Todo era acoso, pero muy disfrazado. Se estaba ganando su confianza, haciéndose pasar por alguien que sí la entendía, creando esa sensación de conexión especial. La grabación terminó con Brennan diciendo que la próxima semana volvería a revisar el calentador de agua. Ni mencionó que iba a avisar por escrito, solo daba por hecho que podía entrar cuando Lily estuviera sola. Guardé la grabación en 3 lados distintos, mi compu, la nube y un disco externo. Esto ya era evidencia de acoso, aunque aún no se podía denunciar como delito. Pero junto con lo que contó Denise Kowalski sobre cómo se había comportado Brennan antes, ya se notaba un patrón imposible de ignorar o atribuir a la casualidad. Le marqué a Angela y le puse la grabación. La escuchó sin decir nada. Cuando terminó, dijo, eso es acoso, ni cómo negarlo. Todo está ahí. El aislamiento, los halagos, ofrecerle oportunidades especiales, insinuar que sus papás no la van a entender. Pero el problema es que, técnicamente, nada de eso es ilegal. No hay amenazas, ni comentarios sexuales claros, ni tocamientos indebidos. Así, ningún fiscal se anima a levantar cargos solo con esto. Sentí la desesperación hervir dentro de mí. ¿O sea que tenemos que esperar a que sí le haga algo grave? ¿Ese es el límite? Angela contestó con firmeza. No, lo que vamos a hacer es armar un caso tan contundente que no puedan ignorarlo. Dijiste que hay otra chica, que su papá tiene pruebas. Consíguelas. Anota cada entrada no autorizada, graba cada conversación, documenta todo para que el patrón quede clarísimo. Ya con eso, vamos directo a la policía y exigimos que intervengan. También denunciamos las violaciones al reglamento ante la autoridad de vivienda. Hablamos con cada vecino de los departamentos de Brennan para avisarles. Hacemos tanto escándalo que ya no pueda esconderse. Hizo una pausa. ¿Y Owen? Tienes que hablar hoy mismo con los papás de Lily. Ellos tienen que saber lo que está pasando, aunque no lo quieran creer. Esa noche a las 7:15 toqué la puerta del 3B. Lily abrió y apenas me vio la cara. Supo de qué iba. Se los vas a decir, ¿verdad? Asentí. Tienen que saberlo. No podemos quedarnos callados. En eso, salió su papá, Thomas Chen, un señor de unos 40 y tantos, con ropa de oficina, cansado después del trabajo. ¿Owen? ¿Todo bien? Nos llevábamos normal como vecinos. Pláticas en el elevador y ya. Nada de confianza. Esto iba a ser incómodo. Necesito hablar con ustedes sobre algo muy serio que involucra a Lily y a Stephen Brennan. ¿Puedo pasar? Le cambió la cara. Llamó a su esposa, Jennifer, que estaba en la cocina. Nos sentamos los tres en la sala, mientras Lily se quedó por el pasillo, tensa y nerviosa. Les conté todo. Las 12 visitas en 8 semanas, las entradas sin avisar, las conversaciones sospechosas sobre fotos y estudios privados, la grabación de esa tarde, y por último, lo que le pasó a la hija de Kowalski. Thomas y Jennifer escuchaban como si no pudieran creerlo, primero confundidos y luego espantados. Jennifer fue la primera en hablar con la voz temblorosa. Stephen ha venido por cosas de mantenimiento, según él. Es nuestro casero. Se supone que debe revisar. Saqué mi teléfono y puse la grabación. Mientras escuchaban la voz de Brennan hablando de la estructura ósea de Lily y su madurez, Jennifer se puso pálida. Thomas empezó a caminar de un lado a otro. Cuando terminó la grabación, Thomas volteó con Lily. ¿Por qué no nos dijiste que te sentías incómoda? Y Lily bajito contestó. Sí les dije, pero dijeron que estaba exagerando, que era suerte tener un casero tan pendiente del departamento. El comentario se quedó flotando en el aire. Los dos se miraron con esa culpa de padres que no supieron ver el peligro. Jennifer abrazó a Lily. Perdóname por no haberte hecho caso. Perdóname de verdad. Thomas me veía con coraje contenido. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo lo frenamos?
Les conté lo que sugirió Angela: documentar todo, denunciar ante la autoridad de vivienda, pensar en poner una denuncia formal, instalar cámaras para tener pruebas si vuelve a entrar sin permiso y, sobre todo, quitarle ya mismo el acceso al departamento. Les recomendé mandarle esa misma noche un aviso, por escrito y con acuse, dejándole claro que ya no podía entrar sin su consentimiento escrito y con mínimo 24 horas de aviso, y que si lo hacía era allanamiento. Además, cada intento de contacto o entrada, documentarlo. Thomas ya tenía la laptop lista. Lo hago ya. Jennifer con lágrimas preguntó: ¿a cuántas familias más les habrá hecho esto? ¿A cuántas niñas? Le expliqué que iba a contactar a los otros inquilinos para advertirles y ver si alguien más quería hablar. Jennifer se veía ahora decidida. Soy trabajadora social. Sé cómo son los depredadores. Pude haberlo visto venir. Bajé la guardia porque era el casero y todo parecía normal y profesional. Thomas terminó el correo y lo leyó en voz alta. Directo, legal, citando cláusulas del contrato y avisando que cualquier cosa de mantenimiento tenía que ser por escrito, con los dos papás presentes. Me puso en copia antes de enviarlo. Listo, ¿ahora qué sigue? Le sugerí instalar cámaras cuanto antes. Thomas las pidió en línea para que llegaran al día siguiente. Hablamos de mudarse, pero romper el contrato era carísimo y encontrar departamento nuevo no iba a ser rápido, así que mejor quedarse y ver cómo reaccionaba Brennan después del aviso. A las 11 de la noche me marcó Thomas. Brennan ya contestó el correo, tienes que oír esto. Me leyó la respuesta, todo súper cordial y lleno de disculpas, diciendo que le sorprendía que sus visitas hubieran causado incomodidad, que solo quería asegurarse de que el departamento estuviera bien, que todo era un malentendido. Prometió avisar por escrito para cualquier cosa y pidió perdón si su interés por el arte de Lily se malinterpretó. Era un correo perfectamente escrito para hacernos ver como exagerados, sin admitir nada, solo buenas intenciones mal comprendidas. Thomas sonaba frustrado. Nos quiere hacer ver como paranoicos. ¿Y si estamos equivocados? ¿Y si de verdad solo quería ser buen casero? Entendía la duda. Estos tipos son expertos en hacerte dudar de ti mismo. No estás equivocado. Vuelve a oír la grabación. Fíjate cómo le habla a tu hija de 15 años sobre su estructura ósea y su madurez. Eso no es normal. Eso es manipulación. Hazle caso a tu instinto. Thomas guardó silencio un rato. Tienes razón. Tienes toda la razón. Por poco caigo otra vez en sus manipulaciones. ¿Cómo le hacen?, me pregunté. La verdad es que lo perfeccionan con los años. Saben exactamente cómo aprovecharse de la buena fe de la gente, de ese deseo de pensar bien de los demás, y usan su autoridad y apariencia respetable como disfraz, haciendo que hasta las personas más sensatas duden de sus propios instintos. Al día siguiente, empecé a contactar a otros inquilinos de los 3 edificios de Brennan. Primero hablé con los administradores. Les expliqué que estaba investigando algunas posibles violaciones al reglamento y quejas de los inquilinos. Una administradora, Iris Whitfield, que lleva el edificio de Brennan en Palmer Avenue, fue sorprendentemente sincera. ¿Buscas a Stephen? ¡Qué chistoso! Justo la semana pasada una chava se quejó de que ha estado entrando a su departamento sin avisar. Es joven, como de 20 y tantos. Vive sola. Dijo que le incomodaba pero no quería meterse en problemas. Le pedí que me diera su contacto, pero Iris dudó por privacidad. Al final accedió a pasarle mi número para que ella decidiera si quería hablar conmigo. 2 horas después, sonó mi teléfono. Era Simone Fletcher. Se notaba que estaba a la defensiva. ¿Iris te contó que estás investigando a Stephen Brennan? ¿De qué va esto? Le expliqué lo de Lily, pero sin dar detalles que pudieran identificarla. Simone se quedó callada un buen rato, y cuando por fin habló, le temblaba la voz. Él me ha hecho lo mismo. Empezó hace como 6 semanas. Cada pocos días viene con cualquier pretexto, que si el fregadero, que si las ventanas, que si las rejillas de ventilación, pero siempre cuando estoy sola. Sabe perfecto mis horarios porque alguna vez los platiqué. La semana pasada llegó a las 8 de la noche diciendo que desde su departamento, que está arriba del mío, había visto una gotera en mi techo. No había tal gotera. Se quedó como 20 minutos haciendo preguntas personales y comentando sobre mi apariencia. Hasta me propuso ir por un café para platicar de mejoras del edificio. Sentí como la rabia me iba llenando el pecho. Simone era adulta, sí, pero la historia era idéntica. Entradas no autorizadas, demasiado interés en su vida privada y el intento de cruzar la línea profesional. ¿Has guardado pruebas de esto?, le pregunté. Me dijo que empezó a anotar todo después de la tercera vez, pero que no tenía idea de qué hacer con esas notas. Le expliqué que por ley, el arrendador debe avisar por escrito antes de entrar y que podía negarle el acceso, igual que hicieron los Chen. También le conté de Denise Kowalski y su hija. Simone se quedó unos segundos sin respirar. ¿Hay más víctimas? ¿Esto es un patrón? Le confirmé que sí,
y le pregunté si estaría dispuesta a hablar con Angela, la abogada de vivienda. No lo dudó ni un segundo. En los siguientes 3 días hablé con 5 inquilinos más de los edificios de Brennan. 3 eran chavas jóvenes que contaron historias parecidas de visitas sin aviso y pláticas incómodas. Una era mamá soltera. Su hija adolescente le había contado que Brennan se interesaba demasiado por sus planes para la universidad. Otra era una pareja que notó que Brennan siempre pasaba más tiempo en los departamentos donde vivían mujeres jóvenes o familias con hijas adolescentes, casi nunca en los de hombres o personas mayores. El patrón era clarísimo. Angela juntó todo en una queja formal. 8 relatos de entradas no autorizadas, varios casos de interés inapropiado en menores y mujeres jóvenes, el testimonio de Denise Kowalski sobre el comportamiento anterior de Brennan, grabaciones de conversaciones donde se veían sus tácticas para manipular. Presentó quejas ante la Autoridad de Vivienda de la ciudad y ante la Comisión Estatal que regula a los arrendadores, además de armar un informe para la policía documentando posibles casos de acoso y sospecha de intento de abuso a menores. La Autoridad de Vivienda reaccionó primero. Un inspector fue a las propiedades de Brennan y descubrió varias violaciones. Faltaban detectores de monóxido, la luz de emergencia era insuficiente y los extintores estaban mal mantenidos. Esto les dio excusa para poner a Brennan bajo vigilancia y a partir de ahí, cualquier queja de los inquilinos iba a generar una inspección obligatoria. La Comisión de Bienes Raíces se tardó más, pero también abrió una investigación formal sobre Brennan. El proceso era lento, burocrático y desesperante, pero al menos ya había un antecedente oficial que nadie podía ignorar. La policía fue la mayor desilusión. El detective Ronald Phillips tomó nuestra denuncia, pero se notaba escéptico. Esto es preocupante, pero aquí no hay nada criminal directamente. Es un arrendador entrando a sus departamentos. Las pláticas serán inapropiadas, pero no son ilegales. Mientras nadie denuncie una agresión o acoso sexual explícito, no hay mucho que podamos investigar. Angela no se quedó callada. Él busca menores. Aprovecha su posición para acercarse a chicas adolescentes cuando los papás no están y las manipula ofreciéndoles sesiones de fotos o reuniones privadas. El patrón es clarísimo. Es una actitud de depredador. El detective Phillips suspiró cansado. Entiendo su preocupación, pero la intención no es delito. Las acciones sí. Si toca a alguien de forma inapropiada, si hace una propuesta sexual explícita, si amenaza o presiona a alguien usando su posición, ahí sí es delito. Lo que describen es muy inquietante, pero no alcanza para cargos penales. Me dieron ganas de gritar. El sistema exigía que primero hubiera una víctima antes de mover un dedo. Prevenir, al parecer, no importaba. Angela no se rindió. ¿Y el video de Denise Kowalski donde se ve a Brennan revisando el cajón de ropa interior de su hija? Eso sí es delito. Phillips revisó el expediente de hace años. El señor Kowalski denunció hace 3 años. Investigamos. Brennan dijo que buscaba señales de humedad en la cómoda después de una fuga. Como no había pruebas claras de intención sexual y solo parecía que cumplía con su deber como arrendador, la fiscalía no quiso proceder. También negaron la orden de restricción por lo mismo. Era claro que el sistema estaba hecho para proteger a los dueños, no a los inquilinos más vulnerables. Brennan sabía exactamente cómo aprovecharse de eso. Al salir de la estación, Angela y yo nos sentamos en su coche a pensar en los siguientes pasos. Los canales oficiales son demasiado lentos y desconfiados. Necesitamos presión pública, hacer suficiente ruido para que ignorar esto les salga más caro que enfrentarlo. Sabía perfectamente a lo que se refería. Necesitábamos la atención de los medios. La historia era fuerte. Un casero conocido que, una y otra vez, buscaba a mujeres jóvenes y adolescentes entre sus inquilinas, aprovechando su posición para meterse a los departamentos sin permiso y manipular a las posibles víctimas, ofreciéndoles supuestas oportunidades especiales. Varias familias habían sido afectadas. Las autoridades no se movían y el sistema simplemente no protegía a quienes más lo necesitaban. Angela tenía contactos en el periodismo de investigación y le habló a una reportera llamada Valerie DeSanto, quien trabajaba en el diario más importante de la ciudad y se dedicaba a sacar a la luz casos de abuso de poder y fallas en el sistema. Valerie no dudó en interesarse. Entrevistó a la familia Chen, a Denise Kowalski, a Simone Fletcher y a otros 2 inquilinos que habían sufrido acoso por parte de Brennan. Revisó todas las pruebas que Angela había logrado juntar. 6 días después, la historia explotó en primera plana del periódico dominical. El titular decía: acusan a casero local de hostigar a inquilinas con un patrón de acoso y entradas indebidas. El artículo no tenía desperdicio. Describía cómo operaba Brennan, incluía testimonios de varias víctimas, detallaba la investigación de las autoridades de vivienda y dejaba claro que la policía no tenía ningún interés en investigar a pesar de las muchas denuncias. Publicaron la foto profesional de Brennan junto a imágenes de sus edificios. El texto usaba términos que dejaban claro que eran acusaciones, no hechos comprobados, para evitar problemas legales. Pero la situación era evidente. Stephen Brennan era un depredador que aprovechaba su poder como casero para buscar a mujeres en situación vulnerable. La reacción fue inmediata y brutal.
Para el lunes ya se habían presentado otras 15 mujeres con relatos similares sobre Brennan. Algunas seguían rentando con él, otras ya se habían ido, pero recordaban bien momentos incómodos. La autoridad de vivienda anunció que ampliaría la investigación. La Comisión de Bienes Raíces suspendió su licencia de administrador de propiedades mientras revisaban todo. Pero lo que realmente cambió las cosas fue ver a los padres de las jóvenes de los edificios de Brennan organizándose, haciendo juntas para hablar de seguridad y compartiendo experiencias, cosas que por separado no les parecían graves, pero que, al unirlas, revelaban un patrón claro. Brennan no tardó en contratar una empresa de manejo de crisis y a un abogado defensor de esos agresivos. Sacaron un comunicado diciendo que todo era una mentira inventada por inquilinos inconformes, que Brennan era víctima de una campaña de desprestigio orquestada, que su buen nombre se estaba yendo al piso por chismes y rumores. Hasta amenazaron con demandar a todos por difamación. Pero esas amenazas no tenían sustento. Angela había sido muy meticulosa documentando todo, sin hacer acusaciones a la ligera y dejando que los hechos hablaran por sí solos. Los abogados de Brennan sabían perfectamente que si se iba a juicio, saldría todo lo que él había querido esconder durante años. Solo buscaban asustar y callar a la gente, pero esta vez ya éramos demasiados hablando. El silencio se rompió y ya no hubo vuelta atrás. Los inquilinos abrieron una cuenta de depósito de renta y juntos dejaron de pagarle a Brennan hasta que la autoridad de vivienda terminara la investigación, algo que estaba permitido por la ley y que para él fue un golpe muy fuerte. Los pagos hipotecarios de 3 edificios siguieron corriendo, pero ya no le entraba el dinero de las rentas. Su reputación se vino abajo en cuestión de días. Las empresas de administración de propiedades no quisieron volver a trabajar con él. Los contratistas le dieron la vuelta, y su empresa de manejo de crisis lo dejó a la deriva después de 2 semanas, cuando siguieron saliendo más denuncias. 3 semanas después de que salió el reportaje, el detective Phillips me llamó, con un tono que ya no era el mismo. Señor Dalton, tenemos nueva información sobre Stephen Brennan. Una mujer vino a denunciar que él la agredió sexualmente hace 4 años, cuando ella vivía en uno de sus edificios. No lo había hecho antes por miedo, pero al ver que otras mujeres alzaron la voz, se animó. Vamos a abrir una investigación penal. Por fin el sistema se movía. La acusación de abuso sexual lo cambió todo. La policía consiguió órdenes para revisar las propiedades de Brennan y encontró cámaras escondidas en áreas comunes, instaladas para vigilar los movimientos de los inquilinos. Hallaron archivos en su computadora con fotos de inquilinas tomadas sin que ellas se dieran cuenta, varias de ellas dentro de los departamentos durante supuestas visitas de mantenimiento. No eran fotos sexualmente explícitas, pero sí evidenciaban una obsesión por documentar los espacios privados de las mujeres, cajones, closets, botiquines. La invasión a la privacidad era impresionante. Lo peor fue que encontraron una hoja de cálculo donde Brennan llevaba control de los horarios de las inquilinas, horas de trabajo, clases, actividades, hasta los horarios de las adolescentes, todo detallado. Llevaba años espiando y documentando las rutinas de mujeres y niñas para saber cuándo iban a estar solas y podían estar más vulnerables. La evidencia era abrumadora. Brennan fue arrestado por varios cargos: abuso sexual, acoso, hostigamiento, vigilancia ilegal y delitos informáticos por las cámaras ocultas. En la audiencia de fianza, la sala estaba llena de víctimas y sus familias. Me senté junto a Thomas y Jennifer Chin, viendo a Brennan parado frente al juez, ahora vestido de naranja. Ya no quedaba nada del casero seguro de sí mismo y carismático. Lo que teníamos enfrente era un depredador expuesto. La fiscalía pidió una fianza altísima, diciendo que Brennan tenía dinero y podía huir. El defensor alegó que era un propietario respetado que estaba cayendo por culpa de una histeria colectiva. El juez puso la fianza en $500,000 y Brennan no pudo pagar. Se quedó detenido esperando su juicio. La noticia se fue haciendo cada vez más grande y llegó a medios nacionales. Stephen Brennan se volvió el ejemplo de cómo hay depredadores que aprovechan su poder para lastimar a quienes menos pueden defenderse, de cómo el sistema falla en proteger a los vulnerables y de cómo solo la unión y la presión pública pueden obligar a las autoridades a actuar cuando los canales normales no sirven. La autoridad de vivienda le quitó a Brennan los permisos para operar sus propiedades y sus edificios quedaron bajo administración judicial mientras seguían las investigaciones. A los inquilinos se les dio chance de romper su contrato sin ninguna penalización o quedarse bajo la nueva administración, ahora sí con medidas de seguridad decentes. El juicio estaba fijado para dentro de 6 meses, pero el abogado de Brennan logró negociar un acuerdo. Con tanta evidencia en su contra y el testimonio de 17 víctimas, Brennan terminó aceptando su culpa por delitos menores: agresión sexual en 3er grado, acoso, hostigamiento criminal y vigilancia ilegal. Parte del trato era que tendría que pasar 12 años en la cárcel. El día de la sentencia, las víctimas pudieron contarle al juez cómo les había afectado todo. Denise Kowalski habló del trauma de su hija, de cómo las autoridades le dieron la espalda, de la culpa por no haber hecho más para frenar a Brennan.
Simone Fletcher contó que ahora sentía miedo hasta en su propia casa, que fue horrible descubrir que la habían estado fotografiando sin que ella lo supiera. Lily Chen fue la última en hablar. Ya tenía 16 años, solo un año más grande, pero se notaba mucho más fuerte. Se paró frente a Brennan, lo miró directo y le dijo: «Usaste tu poder para hacerme sentir indefensa. Pensabas que los adultos iban a ignorar lo que yo decía. Te aprovechaste de la confianza que la gente pone en los caseros, pero yo pedí ayuda. Alguien me creyó, y eso fue lo que te impidió lastimarme como lastimaste a otras. Espero que cada día que pases en la cárcel te acuerdes de todas las chavas a las que no pudiste dañar porque una adolescente se atrevió a preguntar y un vecino sí la tomó en serio. El juez le dio 12 años en prisión estatal, además de tener que registrarse de por vida como agresor sexual y nunca poder volver a trabajar en algo relacionado con la administración de propiedades o en lugares donde pudiera entrar a casas ajenas. Sabíamos que no era suficiente. Ningún castigo podía reparar el daño, ni devolver la confianza, ni sanar a quienes lastimó, pero era justicia, aunque llegara tarde y no fuera perfecta. Cuando dieron la sentencia en la sala, todos respiramos aliviados, aunque fuera en silencio. Brennan salió escoltado sin mostrar ni una pizca de emoción. Después, me quedé afuera del juzgado con la familia Chen. Lily me abrazó con todas sus fuerzas. Gracias por creer en mí. Gracias por no tratarme como si estuviera loca. Thomas, su papá, me dio la mano con lágrimas en los ojos. Salvaste a nuestra hija. ¿Cómo te agradecemos algo así? Les fui honesta. Lily se salvó sola por confiar en lo que sentía y pedir ayuda. Yo solo me aseguré de que tuviera quien la escuchara. 3 años después, me topé con Lily en la apertura de una galería de arte. Tenía 19 años. Se veía segura de sí misma. Estudiaba artes visuales en la universidad. Me presentó con sus papás y su hermana menor, que justo tenía la edad que Lily tenía cuando Brennan la había puesto en la mira. Aunque ya vivían en otro edificio, seguían en el mismo barrio. Me platicó que ahora hacía voluntariado en una organización que enseña a adolescentes cómo identificar conductas peligrosas y a confiar en su instinto. Ella misma usaba su experiencia para ayudar a otros chavos a detectar el peligro y a pedir ayuda. ¿Sabes qué les digo?, me contó. Les digo que si algo no te parece bien, seguro no está bien. Y que si los adultos no te hacen caso, busques a otros hasta que encuentres a alguien que sí te escuche. Alguien va a creerte. Solo no te rindas. Ahí estábamos, viendo sus cuadros colgados en la galería, y yo pensaba en lo cerca que estuvimos de que esto tuviera otro final, en lo fácil que hubiera sido que ella fuera una víctima más, en vez de una sobreviviente que transformó su historia en algo con propósito. La justicia no llegó rápido, pero sí llegó, y tener la certeza de que los depredadores pueden ser detenidos, de que las víctimas pueden ser escuchadas, y de que sí se puede cambiar el sistema, hace toda la diferencia. Gracias por quedarte hasta el final. No olvides suscribirte y dejar tu like para que no te pierdas la siguiente historia.